No está. Correa. Esteves. Guaranda. Lecaro. Presente. Magallanes. Presente. Marcillo. Mendoza. Presente. Profe, Castro García. Naranjo. Ya tiene que esperar hasta el final. Naranjo. Presente. Navarrete. Presente. Nolasco. Nolasco. ¿No está por ahí? Presente. Ya. Ortega. Pita Vilés. Presente, profe. Pita Calderón. Reyes. Presente. Ok. Rivadeneira. Presente, profe. Buen día. Rodas. Presente. Salas. Vargas. Presente. Recién me doy cuenta que tienes un fondo de pantalla, ¿no? Yo pensaba, estaba amagado que es tu dormitorio. Villamar. Presente. Zambrano. Cristian. Presente. Ya, ahora sí. Nadie más. Profe, yo le dije presente y no me puso así. Yo, Castro García. Pita Pita Vilés Vilés, ya profe. está. Castro García, ya. Pita Vilés, profe, no me puso. Pita Vilés ya está. Ya. Listo. Ya entonces, vamos a darle con todo. Profe, Añasco, ponga asistencia. Recién contestas. Desde antes estaba. Sí, pero no contestaste. Estamos hoy día jueves. Ah, ¿ya decidieron su voto? ¿Ah? Parece que el nulo va a ganar, ¿cierto? Prendan sus cámaras. Voto secreto, señor. Prendan sus cámaras. Las calificaciones también son secretas. Anda, lávate la cara, Nolasco, ve, ¿qué tal? Parece coreano, loco. ¿Y ese, A la vez. ¿y ese copete que te has hecho? No, es el cabello que recién me he levantado. Ya. Y usted, Reyes, fashion como siempre. Ponte bien, Castro, que no sales en la foto. Leslie, Alvarado, Pita.
Pablo Choes, ¿andas de qué? De emo ahí. En blanco y negro. Profe, acépteme en la computadora que estoy en el teléfono. Quédense a la espera. Eso fue la clase pasada. Este estaba largo, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de paquetes de decisiones. ¿Qué son paquetes de decisiones? Son instrumentos ¿ya? Son instrumentos que durante el proyecto te ayudan a tomar ciertas, bueno, valga la redundancia, decisiones, ¿ya? Por ejemplo, ya está andando tu proyecto y ya estás usando el dinero que te dieron para hacerlo, para sacarlo adelante. Pero resulta que tienes que hacer reajustes permanentes, o sea, en unos casos, en unos departamentos estás gastando más de lo presupuestado y en otros estás gastando menos de lo presupuestado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apretar donde estás gastando más, ¿cierto? ¿Ya? Para esto también tienes que recurrir al conocimiento de los jefes parciales o jefes de área, en donde ellos te van a decir, a ver, se puede gastar menos en esto, se puede gastar menos en lo de acá, se puede gastar menos en lo de acá, podemos ahorrar en esto no se puede ahorrar, ¿ya? Toda esa información conforman los paquetes de decisión, que no son más que la información parcial de las personas que están involucradas con tu proyecto, ¿ya? Digamos, tus subalternos de mandos medios, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a la metodología de aplicación del proceso presupuestario. Recuerde que le estamos dando importancia a esto porque el presupuesto es lo más importante de todo proyecto. A ver, alguien que no esté dormido lo vamos a hacer leer. Rodas ya leyó. Ingeniero, buen día. Buenos días, Disculpe ingeniero. ahora. Hace rato me escribió. Voy a ayudar con la asistencia. Sí, pero es que me quedo dormida, pues ya dije, no hay clase. Ay. O sea que me escribió a las 6 para despertarme y usted se volvió a dormir. Es que yo pensaba que... Pita Calderón también la asistencia, profe. Qué belleza, ¿no? Correa Espinosa, profe. Correa. Correa recién lo conozco. Tiene un poco totón de faltas. Sí, profe. ¿Qué ha pasado? Nada, profe, que estuve trabajando tiempo y quiero rendir para comprarme una laptop y ya pues. Muy bien, lo felicito. Entonces, tiene que justificar esto porque está apenas con 6 asistencias. Ya listo, profe. Con antecoordinación, no se olvide, antecoordinación. Estamos acá, a ver. Metodología del proceso presupuestario, o sea, cómo se debe de hacer un presupuesto. ¿Qué metodología tenemos que seguir? Ortega no está. Aarón Villamar, lectura. Metodología de aplicación del proceso presupuestario. El primer punto dice establecimiento de los objetivos del proyecto. Se desarrolla un plan de acción para que estos sean alcanzados. Análisis del contexto y de las limitaciones de la organización. El proceso de presupuestario se edifica sobre pautas y supuestos establecidos. Para ello se deberá realizar un análisis del contexto económico y determinar aspectos con inflación, tasas de interés, crecimiento del sector, tipos de cambio, etc. También debe establecerse las limitaciones de la empresa, como por ejemplo, disposición de fondos, la capacidad operativa y los empleados, etc.
Determinar las unidades de decisión. La organización debe definir un agrupamiento de actividades en sectores que involucren una o varias operaciones similares, centros de costos, grupos de personas, servicio, producto, etc. Las permitirán determinar la importancia de sus actividades, la conveniencia de su realización y la ponderación de su prioridad ante el resto de tareas. Ya, aquí una aclaración. Hay que hacer un hincapié en esto, en estas líneas de aquí. Cuando hablamos de variables de inflación, tasas de interés, crecimiento del sector, tipos de cambio. ¿Ya? Tipos de cambio es de evaluación de moneda. Pues no. Bueno, estos tipos de cambio no ha sido un gran problema para el Ecuador los últimos años, ya que ha habido poca variación de evaluación de moneda por la dolarización. Pero la inflación sí. ¿Qué es la inflación? ¿Quién se gana un punto con eso? ¿Quién conoce qué es la inflación? Supongamos, se lo pongo difícil, se lo pongo fácil, digo. Tú vas al comisariato y a comprar siempre lo mismo, en una semana, en un mes, qué sé yo, ¿ya? Supongamos, gastabas $100 el año pasado, en diciembre, y este mes gastaste 110, comprando exactamente lo mismo. La diferencia entre los dos precios, de 100 a 110, son $10, o sea, un 10%. Eso es inflación. ¿Ya? La variación positiva. Es un desequilibrio. Positiva, mande. ¿Quién dice como un desequilibrio de un desequilibrio personal? Es el porcentaje de crecimiento del gasto que tú tienes. Estoy diciendo, Claro. el año pasado gastaste 100, ahora gastas 110 por comprar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? La inflación entonces fue del 10% de un mes a otro, no se diga en el año. ¿Ya? Por ejemplo, Venezuela está con una inflación de 6 millones %. O sea, las cosas han subido 60 veces, 600 veces. Correcto. Entonces, aquí en el Ecuador la inflación anual dicen las instituciones que se encargan de analizar lo que está por debajo del 10%. Pero nosotros que estamos en la calle, que sabemos cómo son las cosas, ya que consumimos las cosas a diario, les decimos que no, es cierto, que las cosas están subiendo mucho más que un 10% al año. Entonces, es imprescindible la presencia de un economista, de alguien que se encargue de analizar todas estas variables en la elaboración de un presupuesto para un proyecto. Es justamente por el análisis de estos factores. ¿Ya? Aquí tenemos el proceso de elaboración de un proyecto base cero. ¿Qué es un proyecto base cero? Ya lo vamos a ver. Un proyecto base cero es más o menos lo que hace todo gobierno nuevo que llega. Todo gobierno nuevo que llega. ¿Qué hace el gobierno nuevo? Dice, a ver, se está gastando esto en educación, esto en salud, esto en refile, esto en corrupción, esto en armamento, esto en, bueno, los diferentes parámetros, ¿cierto? ¿Ya? El presupuesto cero es ajustar todas y cada una de esas áreas al máximo. O sea, reducir los gastos ineficientes. Correcto. Ver en dónde tú puedes peñiscar, en dónde puedes bajar gastos para utilizar esos recursos en donde sí los necesites. Eso es trabajar presupuesto cero. O sea, no decir, a ver, el presupuesto tengo esto, pero yo voy a dejar un margen de un 15% más por si a las moscas. No, eso no es presupuesto cero. Presupuesto cero es trabajar con el dinero justo, con los recursos mediditos, con lo preciso. ¿Ya? Para ponérsela fácil esa explicación. Entonces, estos son los elementos que componen el proceso de elaboración de un
proyecto de base 0. Aquí está, proyecto de base 0, PB0. ¿Ya? Identificación de objetivos, definición de unidades de decisión. Ya dijimos cuáles son las unidades de decisión, que no son más que las áreas, el análisis de las áreas donde tú debes de hacer esos ajustes. Preparar los paquetes de decisión, que son las decisiones que tú estás tomando para bajar los costos en esas unidades. ¿Ya? El ordenamiento y el control de ejecución presupuestaria. O sea, la aplicación de las decisiones que estás tomando acá. Listo. Vamos a ver quién más me puede leer. Guaranda no está. Guaranda es bastante intermitente también. A ver. Maybe. Sí. Maybe, la lectura. Desde la 4, ¿verdad? Literal 4. Sí. Ya. Armado los paquetes de decisión. Es necesario realizar un análisis de las mismas que permitan obtener la evaluación y descripción de cada una de ellas. El responsable de cada unidad de decisión procederá a detallar las tareas y establecerá mediante los distintos niveles posibles. Tomando como referencia estos niveles, se identificará el mínimo necesario para considerar el objetivo de la unidad de decisión alcanzado. En sucesivos documentos y por separado se indicarán los niveles superiores que mostrarán los incrementos de paquetes de decisiones. Algunos de los documentos mostrarán el nivel normal o actual de la empresa. Por encima del nivel normal se plantearán alternativas más perfeccionadas de realización con resultados más complejos. Cada uno de los formularios describen tareas, dotaciones de personal y recursos, procedimientos y la relación costo-beneficio. Para cada nivel, pueden existir varios paquetes de decisión para cada unidad de decisión. Ya, entonces aquí tenemos conceptos, videos que nos van a ayudar al entendimiento de lo que es un presupuesto base 0. Presupuesto base 0. El presupuesto base 0 es una metodología de planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad organizacional, de ahí su denominación. Se emplea el término planeación porque en su elaboración se establecen programas, se fijan metas y objetivos y se toman decisiones relativas a la política básica de la organización. Se analizan en detalle las distintas actividades que se deben llevar a cabo para implantar un programa. Se seleccionan las alternativas que permitan obtener los resultados deseados y se hace un estudio comparativo de sus beneficios y costos correspondientes. Finalidad del presupuesto base 0. La finalidad pura de este presupuesto es lograr que las dependencias lleven a cabo todas sus actividades y sean igual de productivas, sin desperdiciar tantos recursos. De este modo, se consigue que las dependencias que cumplen con el objetivo del presupuesto 0 representen un verdadero ahorro a la empresa. Objetivos del presupuesto base 0. Reducir gastos sin afectar actividades prioritarias, manteniendo los servicios o minimizando los efectos negativos de la medida. Suprime las actividades de baja prioridad que no afectan el resultado esperado de la organización. En caso de requerirse economías mayores, la reducción se extiende a las actividades de prioridad media, tratando de minimizar los efectos negativos de la medida. Identificar cada actividad y operación al 100% a fin de que cada gerente evalúe y analice la necesidad de cada función, así como los métodos alternativos para desempeñar esa función. Evaluar a fondo por cada gerente de actividad o centro de costos todas las operaciones para valorar las alternativas y comunicar su análisis y recomendaciones a la alta dirección, a fin de que las revisen y examinen al determinar las asignaciones del presupuesto. Identificar los paquetes de decisión y clasificarlos de acuerdo a su importancia, detallando las actividades u operaciones que se han de añadir o suprimir. Paquetes de decisión.
Es un documento que identifica y describe una función o actividad específica, en tal forma que la dirección pueda evaluarlo y clasificarlo en comparación con otras actividades que compitan por los mismos recursos y decidir aprobarlo o no, incluyendo las consecuencias de no ejecutar esta función. Requiere de un análisis detallado de las funciones, incluyendo alternativas, tendencias de costo y recomendaciones que indiquen la intensidad y efectividad del trabajo para decidir sobre su aprobación o rechazo. Los paquetes de decisión se evaluarán y clasificarán en orden de importancia mediante un análisis sistemático. ¿Cómo se presenta la información del presupuesto cero? Toda la información del presupuesto cero se presenta a través de los documentos llamados paquetes de decisión. Estos documentos deben mencionar todos los datos necesarios para identificar al área de la que hablan. 1. Nombre del paquete. 2. Área correspondiente. 3. Departamento. 4. Clasificación. 5. Propósito. 6. Descripción de las actividades del departamento. 7. Logros que ha conseguido. 8. Forma de medición utilizada. 9. Recursos requeridos. 10. Alternativa a los recursos. 11. Consecuencias de la no aceptación de requerimientos. 12. Decisión. Y 13. Fecha de preparación. Utilidad real de los presupuestos base cero. Cuando se realizan los presupuestos base cero, se permite que la empresa correspondiente realice una revisión exhaustiva de su trabajo y pueda aplicar los cambios necesarios para obtener mejores resultados. Al ser presentados los paquetes de decisión, la empresa se enfrenta a la tarea de elegir lo que es más beneficioso y con esto puede eliminar aquello que no le sirve, llegando a un nivel superior. Ventajas y desventajas. Las ventajas del uso del PBC son: 1. Permite la identificación, evaluación y justificación de cada una de las actividades planeadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de costeo, medios y esfuerzo de cada una necesario para realizar la actividad. 2. Permite encontrar gastos de programas obsoletos incorporados en sus presupuestos por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se ponen de manifiesto mediante los procesos de análisis y priorización de las actividades propios del presupuesto base cero. 3. Logra erradicar el incremento en los gastos de manera mecánica asociado a otras técnicas presupuestarias, al tener que justificar la necesidad y relevancia de cada partida. 4. Mayor eficiencia de los recursos utilizados por el sector público. 5. Permite unir el proceso de planificación con el presupuesto anual. En la elaboración de dicho presupuesto, el primer paso es el establecimiento de los objetivos a seguir, a partir de los cuales se estructura todo el presupuesto. 6. Permite una mayor participación en el proceso presupuestario y un mejor conocimiento en cuanto al destino de los recursos por parte de las unidades de gestión inferiores. Sin embargo, el presupuesto base cero tiene algunas desventajas. 1. La dificultad de implementarlo, puesto que su plano teórico es brillante, mientras que su realización empírica requiere de un desarrollo más profundo para poder llegar a establecerlo como instrumento de uso en los presupuestos generales de cualquier estado. 2. Si el presupuesto actual depende mucho del de años anteriores, es muy rígido. El PBC es poco efectivo en la reducción del gasto. 3. En su elaboración se necesita gran cantidad de tiempo y de papeleo, lo que supone un alto coste derivado de los procesos de análisis, priorización, clasificación que caracterizan a esta técnica presupuestaria. 4. Otra debilidad que se atribuye al procedimiento y que supuso un impedimento para implantar con éxito esta técnica fue el considerar que los centros gestores tuvieran la capacidad necesaria para gestionar el gasto de los distintos departamentos de una forma estratégica y en términos de base cero, cuando en realidad dicha capacidad de gestión era bastante limitada. 5. Por último, y no por ello menos importante, una de las dificultades a las que se enfrenta dicha técnica y que le supone una barrera al desarrollo de la misma es la falta de credibilidad
con lo que se encuentra este método presupuestario por parte de los encargados de su desarrollo. Presupuesto en la industria. Este tipo de presupuesto en la industria no es aplicable a las operaciones directas de producción ni en los gastos indirectos de fabricación, puesto que del aumento de estos no puede derivarse algún beneficio. Es decir, no existe relación costo-beneficio. Sin embargo, sí puede adaptarse a todos los demás gastos en que se incurre por los servicios que se proporcionan para ayudar a la producción, tales como mantenimiento, supervisión, planeación de la producción, ingeniería industrial, control de calidad, etc. Y además de otras actividades de servicio que representan gastos generales a niveles departamental, de división o corporativo y que se justifique relación de costo-beneficio, como por ejemplo, mercadotecnia, publicidad personal, protección y seguridad, contabilidad y control, investigación, desarrollo, etc. Bien, entonces ahí teníamos un video muy útil acerca de presupuesto base cero. Ahora en este video aplicable a nuestra economía diaria, ¿no? Aplicable a nuestra economía diaria. Hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompaña en el estudio don Alberto Aldape. Don Alberto, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ana Lilia, bien. Que nos va a platicar de un tema bien importante, el presupuesto base cero, pero nos platicaba que aplicándolo a la economía de la familia. Así es. En estos días hemos estado escuchando mucho el famoso presupuesto base cero. ¿Y qué es esto? Bueno, a final de cuentas, el gobierno lo que hacía cada año era cuánto me gasté el año anterior, cuánto espero que sea la inflación, se lo subo y más o menos súbele un porcentaje por aquello de que nos vayamos a quedar cortos. Esto es hacer un presupuesto inercial. Si lo vemos con las familias es, sobre todo ahora que ya está muy próxima la feria y las vacaciones de primavera, es pues cuánto nos gastamos el año pasado, más o menos cuánto nos podemos gastar este año. Pues ponle otro porcentaje por aquello de que no nos alcance. El presupuesto base cero rompe con esta situación y lo que hace es decir, a ver, ¿cuánto realmente tenemos para gastar en cualquier objetivo que tengamos del gasto? Llámese alimentación, educación, salud, vivienda. Y en base a esto ver cuánto realmente tenemos de ingresos. Eso mismo va a hacer el gobierno. Como ve que para el próximo año no va a alcanzar, está revisando todos y cada uno de los programas, de tal forma de que vea cuáles son los que definitivamente no puede recortar y cuáles hay que revisar muy a fondo o porque se sobreponen con otros o porque duplican las estructuras administrativas. A final de cuentas, lo que se busca es un gobierno eficiente y eficaz. Hágalo usted en su casa. Póngale, a ver, ¿cuánto es lo que tenemos ya comprometido para el próximo año? Hay que pagar la hipoteca de la casa, a lo mejor hay que pagar las mensualidades del coche. ¿Cuánto de nuestros ingresos ya sabemos a qué tenemos que dedicarlo? El que sobra, si es que tenemos un margen importante, entonces empezar a ver cuáles son aquellos programas o actividades que realmente son necesarios. Y seguramente van a empezar a ver que necesitamos hacer algunos recortes. Y quizás empezamos a ver que, bueno, si vamos al fútbol, no nada va a ser cada 15 días, a lo mejor va a ser una vez al mes, y en lugar de tomar esas bebidas espirituosas tendremos que tomar un refresco por aquello de que nos salimos de presupuesto. Que en lugar de ir a la feria 6 veces o 7 y gastar en los juegos, a lo mejor vamos una vez y en esa acabamos satisfechos sobre esta actividad. Como vemos, Ana Lilia, el asunto es ahora sí buscar hacer eficientes los recursos por un lado del gobierno o del lado de la familia. Gastar exclusivamente lo que necesitamos. Vienen tiempos que no van a ser muy fáciles y hay que aprender a administrarlos. Muchísimas gracias, don Alberto, para que tome sus previsiones. Ya le dijeron, vienen tiempos difíciles, es importante que desde ahora comencemos a ahorrar. Nos vamos del otro lado. Bien, ahí está el ejemplo del presupuesto base cero, pero aplicado a una situación cotidiana, ¿no? Una situación cotidiana. Aquí yo tengo, en cambio, un ejemplo de elaboración de un presupuesto base cero en Excel, ya en la práctica.
Es largo este ejemplo, pero lo vamos a ver por etapas. Este ejemplo dura 20 minutos, pero lo vamos a ver por etapas, ¿cierto? El periodo correspondiente y requiere que los encargados de cada área hagan un análisis de los gastos. Este presupuesto y se debe de justificar. Primero vemos la base teórica, los parámetros que van a inferir o que van a componer el presupuesto. Y acá arrancamos. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros una tabla de costos donde entran los parámetros principales que componen un presupuesto. Por lo general lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, ingresos versus gastos, o ingresos versus salidas, o entradas versus salidas, como lo quieran llamar, ¿ya? Las entradas son los pagos parciales que te van a pagar, las entradas son los pagos parciales que te van a hacer a tu favor durante la ejecución o el avance de tu proyecto, y las salidas van a ser los costos que tú tienes que pagar para que el proyecto siga avanzando. Esto es simple suma, ya ha sacado valores previamente. Es que el presupuesto base cero se dividen en gastos fijos por la venta, los ingresos por la venta de nuestros productos, los ingresos presupuestados, y habría algún ajuste que serían los ingresos presupuestados ajustados. En la parte de abajo o siguiente a los ingresos aparecen los gastos y se dividen en gastos fijos, pago de deudas y los costos o gastos variables. Se suman los costos fijos, las deudas y los costos variables. La suma de ambos costos y gastos debe de coincidir. Vean aquí el presupuesto nos muestra los gastos presupuestados, 3.439.000. Ya, entonces ya tenemos ingresos. Ya tenemos en este aquí caso, una sumatoria. El resultado de los dos. El presupuesto sigue avanzando. Los supuestos de los indicadores del mercado para el año 2018. Aquí hablábamos, esto ya es materia para un economista, ¿no? Cierto. Esto ya es materia para un economista donde se analiza las diferentes variables del mercado. ¿Ya? Si es un proyecto grande, seguramente va a tener que ver con el PIB, que es un proyecto, Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? Es todo lo que fabrica un país o un determinado sector. Por ejemplo, si todo lo que fabricara el país, todo en productos y servicios, lo vendiéramos a alguien, es lo que nos pagarían por todo eso. Todo lo que produce un país en un año es el PIB general. Aquí hablamos del PIB por sector. De nuevo les pongo el ejemplo de la empresa constructora. Entonces, el PIB de ese sector sería todo lo que venderían todas las empresas constructoras juntas. Ese sería el PIB del sector. Correcto. ¿Ya? 2018. Recordemos que estamos presupuestando 2018. Entonces, hemos encontrado que el PIB del sector para el año 2018 es de 1.15. Inflación del... Seguimos viendo diferentes variables. Y así sucesivamente. Esta tabla de Excel ya está con fórmulas. Ya tenemos porcentajes aquí. Aquí se prevé que la inflación a gasolinas va a ser el 100%. ¿Ya? O sea que van a subir al doble de un año a otro. Van a subir al doble, inflación del 100%. Aumento de costo por financiamiento. Estos son los intereses, que son un 15% en total. ¿Ya? Inflación en gastos, esos son los gastos normales. Aumento de salarios, que también es normal. Por lo regular siempre es lo que menos sube, ¿no? Este año ni siquiera subió el sueldo aquí en el Ecuador. Todo sube,
todos los gastos suben, intereses, todo sube, menos los sueldos. ¿Va a comer aquí? No, yo. ¿A qué hora termina? A las 9. Es que yo voy a salir. Vamos a entregar los últimos alcoholes que tenemos por el correo. ¿No? Todos estos elementos están expresados en términos porcentuales. Son los que tiene 5 productos. Y estos son los precios que vienen de la primera hoja. Y este es el factor que... Ya estos son Excel parciales. Acá observamos una tabla general. Una tabla general y estos ya son Excel parciales, que son de donde nosotros estamos tomando los datos y las cantidades para pasarlos al Excel general. ¿Ya? Son algunas pestañas, ¿no? Aquí ven, vean, aquí están las pestañas. Hoja de presupuestos. Este es general, ¿no? Presupuestos parciales, propuestas, presupuestos 1. Entonces, todos estos elementos, todos estos datos o información son los que ayudan y contribuyen a sacar un presupuesto general. Listo. Este video no lo podemos ver todo, dura 20 minutos, pero lógicamente ustedes sí van a poder ver porque les voy a dejar aquí está, se los voy a dejar con rojo, para que vean presupuesto. Eso es en Excel, todavía no en Project. Por eso les pongo ahí, ejercicio de presupuesto base 0 en Excel. Correcto. Vamos a seguir cogiendo a alguien distraído. Alvarado Vargas. Presente. Lectura, joven. Ya. Contenido de un paquete de decisión. Deben contar con la siguiente información para poder aceptar o rechazar el paquete. Objetivos perseguidos, consecuencias de no obtenerlo, actividades de operaciones básicas para desarrollar sus tareas, nivel de actividad mínimo, normal, etc. Consecuencias de no realizar la actividad, determinación del costo estimado, determinación del beneficio por realizar la actividad, recursos requeridos, personal, maquinaria, etc. Las medidas de desempeño, los distintos niveles de actividad, desde la más sencilla a la más completa. Sí, los recursos de acción. Sí. Sí. Los cursos de acción alternativos diferentes de modo de ejecutar la actividad o diferentes niveles de esfuerzo. Se realizará un formulario por cada paquete de decisión que contiene distintos niveles de actividad. En cada paquete se determina lo que es más indispensable, cuáles son las actividades a desarrollar y qué actividades se podrían llegar a realizar. Correcto. Entonces aquí se determina en cada paquete lo que es más indispensable, o sea, los gastos que no podemos mochar, como quien dice, que no podemos bajar, y cuáles son las actividades que sí se podrían llegar a realizar, o sea, que tienen una probabilidad para bajar los costos en esas actividades. Esta es una estructura de un paquete de decisión. Cuando elaboramos, digamos que un paquete de decisión son toda esa información por departamento que nos va a ayudar a bajar los costos. Correcto. Jerarquización. ¿Qué es jerarquización? Jerarquización es establecer un nivel de importancia. ¿Ya? ¿Nivel de importancia a qué? Los paquetes de decisión quiere decir establecer niveles de importancia a la información que nos están brindando. Vamos a ver quién más anda por ahí. Lecaro. Presente. Por favor, ayúdenme a leer. La 6. Sí. Jerarquización de los paquetes de decisión. Los formularios confeccionados tienen distintos niveles de importancia, según la actividad que hagan. Referencia. Existen rubros que no son indispensables y otros dispensables. Una vez definidos los paquetes se deben jerarquizar. Los responsables del nivel mayor
o un comité de máximo nivel son los encargados de esta tarea. Lo que se procura es la optimización Llega. en la resignación de los recursos. Correcto. Entonces, esto lo hace ¿quién? Un comité de mayor nivel para establecer dónde van a ir a parar los recursos que estamos aprovechando de mejor manera. O sea, tú estás quitando de un lado para poner en otro. ¿Quién decide eso? Lo decide un comité de alto nivel que se encarga del control del proyecto. ¿Ya? Sigamos con la 7. Le Caro, la 7. Establecimiento de la línea de la accesibilidad y presupuesto. Una vez concluida la jerarquización, se asigna y acumula datos de costo a cada uno de los paquetes de decisión. La cifra final representa el máximo presupuesto. Normalmente se aplica el presupuesto de acuerdo al nivel de actividad y a las condiciones que mercado y producción que se permiten. Luego de considerar todas las alternativas y conocer la magnitud asignable, se descartan las actividades de menor importancia. Según la jerarquización de los paquetes, se establece un tope y no se ejecutan el paquete de decisión menores a ese tope, y por lo tanto esos paquetes queden excluidos de la provisión de fondos. 8. Elaboración de un presupuesto definitivo. Una vez conocidas todas las actividades aceptadas, se elabora un presupuesto que reflejará las decisiones que el órgano máximo ha tomado para encarar la etapa que comienza. Dicho presupuesto adopta el nivel de actividad definido en la etapa anterior para los paquetes de decisión, sometiendo sus tareas a la calendarización preestablecida. Calendarización. Bueno, este es un control de cada una de las actividades mediante calendario, ¿no? Un seguimiento diario. Correcto. Aquí vamos a ver unos tips para estimar el presupuesto de un proyecto. Hola a todos una vez más. Este es otro episodio de Shared Campus, la Academia de Proyectos, y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema y la esencia de la oficina de proyectos. Un poco sobre mí, les recuerdo, actualmente me desempeño como ángel inversionista en algunos emprendimientos. Estoy asesorando unas empresas en el sector de tecnología. Es parte de lo que he aprendido. Lo que queremos hacer, queremos conciliar un poco la teoría y la práctica y dar unos tips prácticos desde la óptica de alguien que ha estado en la gerencia. Esto está dirigido a personas que están emprendiendo, personas que están actualmente involucradas en la gestión de proyectos y, por supuesto, gerentes de empresas. Si no conoce los temas, pues está bienvenido, puede profundizar, nos puede preguntar. Al final de la presentación están los contactos nuestros. Si ya los conoce, pues puede conocer un testimonio y le da una parte por donde empezar. Bueno, ¿qué es un portafolio de proyectos? Toda empresa hoy en día que esté manejando servicios y que tenga diferentes clientes, muy probablemente está involucrada, tiene algún tipo de oficina de proyectos, sea que lo tenga declarado de manera explícita o no. Una organización que quiera cumplir de manera consistente con la triple restricción de costo, tiempo y alcance, que son las definiciones de un proyecto, debe tener
hacerlo de manera consistente, debe poder medir, monitorear el riesgo y la calidad de lo que está entregando. Y obviamente medir y monitorear el costo, el tiempo y el alcance. Eso es algo súper importante y suena muy obvio, pero realmente en la gran mayoría de organizaciones no se hace de una manera clara. Empecemos con los costos o el presupuesto del proyecto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio del presupuesto para que se den cuenta de algunos aspectos que muy comúnmente son ignorados en las organizaciones a la hora de definir un proyecto. Si usted tiene que hacer el proyecto ABC, usted es la persona más indicada en la organización para hacerlo. Ahora, el proyecto tiene unas necesidades que usted va a presupuestar. Entonces, involucra a unos consultores externos a la organización, eso tiene un costo. Como hay partes del proyecto que se desarrollan fuera de la parte donde usted está, hay unos viajes y viáticos involucrados y, por supuesto, hay unos materiales también. Ahora, su jefe le pide a usted que, por favor, elabore una aproximación del presupuesto. Vamos a ver, para este proyecto ABC, que es un proyecto hipotético, pero parecido a la vida real, vamos a ver qué tipo de elementos, qué tipo de rubros hacen parte del presupuesto. Y pues tenemos obviamente los costos directos. Entonces tenemos la nómina directa del proyecto, que es el costo asociado a la gente que está involucrada, asignada al proyecto. Tenemos la contratación de consultores expertos externos. Tenemos la comisión de ventas de las personas que posiblemente vendieron el proyecto, la contratación de servicios externos, el transporte y acomodación, los materiales usados en el proyecto, los gastos del proyecto, como por ejemplo las pólizas y demás gastos de legalización requeridos para perfeccionar el contrato, los costos de financiación, porque muy probablemente nuestro proyecto no solamente se financia con el patrimonio de la empresa, sino que también tiene que recurrir a algún tipo de financiación externa como un préstamo bancario, y los impuestos, porque si hay algo seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y entonces ahora preguntamos si falta algo. Y algunos de ustedes dirán sí, otros dirán que no. Yo creo que sí falta algo que es muy importante y que para muchas empresas no es tenido en cuenta en el presupuesto y después se llevan una sorpresa desagradable porque el proyecto no da utilidad. Y eso que está faltando se llama los costos indirectos. Los costos del personal de la gerencia, eso tiene un costo, porque no solamente se presupuesta a la gente que está involucrada de manera directa en el proyecto, también se debe gestionar el tema de las personas que no hacen parte directa del proyecto, como por ejemplo el contador de la organización, la persona que hace aseo, etc. Cuando uno suma esos rubros, eso tiene un peso en la utilidad de la empresa. Entonces, es importante determinar qué tipo de costo de ese personal se debe tener en cuenta para el presupuesto del proyecto. Los costos del personal administrativo, como ya hemos hablado de algunos, entonces la gente que está involucrada, el sueldo de las personas de ventas, porque solamente hablamos de la comisión, el sueldo de las personas que manejan recurso humano, etcétera, etcétera. Los costos de la oficina de proyecto, de la PMO como tal. Para que esto funcione, porque nada funciona sin recursos, es necesario asignarle un presupuesto. Y ese presupuesto pues, sale de algún lado. Entonces, ese tipo de costos administrativos también es importante tenerlos en cuenta en los costos indirectos para la hora de presupuestar y tener una idea más clara de la verdadera utilidad que deja el proyecto. Y ríanse ustedes, cosas como la papelería en una oficina, en una organización, pueden ser rubros que efectivamente tengan un impacto alto. Los servicios públicos también. Arriendo de oficinas, etcétera. Todos son ejemplos de costos indirectos que por lo general tienen que ser incluidos de alguna manera u otra, y para eso hay varias metodologías que podemos ver más adelante en otra presentación, como por ejemplo costeo ABC o costeo por Value Driver. Muy bien, entonces, ese es un video muy importante para darle importancia a cosas que a veces, información valiosa que se nos va quedando,
como son los costos indirectos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la elaboración de un presupuesto. Bueno, ¿cómo se hace un presupuesto? Empezamos con presupuestos parciales, los cuales vamos agregando los presupuestos englobantes o generales. Y terminamos con los estados proyectados. Es importante tener toda la información histórica. ¿Cuáles serían los presupuestos parciales? ¿Cuáles serían los presupuestos parciales? Los que son por área, ¿cierto? El costo de la mano de obra de la gente que va a trabajar en el proyecto, servicios básicos, ventas, logística, costos bancarios como intereses, si es que solicitamos algún crédito, ¿ya? Equipos informáticos, que es de su área, si hay que comprar algún equipo nuevo, algún escáner, alguna copiadora, algún plotter para los arquitectos, qué sé yo, si hay que crear algún software nuevo o pagar en la red uno nuevo que tengamos que utilizar, el derecho de uso de un software. Esos son los presupuestos parciales, los que van a sumarse para conformar los presupuestos ya generales. De las operaciones comerciales por las operaciones a futuro que ya están preconocidas. Ahora, se parte de un presupuesto inicial, que es el presupuesto de venta, y a partir de ello derivamos el resto de los presupuestos. Estos pequeños presupuestos se agregan para formar un presupuesto económico y o financiero. De estos surgirán los estados proyectados. Ahora, ¿cómo se encadena el presupuesto? Tenemos un presupuesto parcial en el cual incluimos uno de venta, de producción, de compras, de pago, de costo de venta, de inversiones, de costos fijos y de costos variables. Luego tenemos un presupuesto que engloba todos estos presupuestos pequeños, el cual nos lleva a un presupuesto económico y un presupuesto financiero, por separado. Luego tenemos el estado proyectado de este presupuesto, el cual nos da un estado de situación patrimonial proyectado y un estado de resultado proyectado. Ahora, ¿cómo se conforma un presupuesto económico? El presupuesto económico se da por la siguiente forma o formato. Tenemos venta menos nuestros costos de venta, el cual nos da la utilidad bruta, el cual le restamos gastos fijos, gastos de comercialización, de financiamiento y de administración, el cual nos lleva una utilidad neta. Ya sea para un mes, 1, 2, 3, 4, para los meses que sean. Ahora, un presupuesto financiero se contempla por el siguiente formato: ingresos determinados por la cobranza de deudores y los ingresos netamente de venta, que nos da el total de nuestros ingresos. Egresos relacionados con el pago de proveedores, pago de compra, pago de gastos de comercialización, de gastos de administración y el de impuestos. El total de ingresos, luego tenemos un diferencial entre nuestros ingresos y egresos. Es importante tener el saldo disponible y el saldo que vamos a tener disponible al final del periodo. Ahora, un balance general de proyectado se da de la siguiente forma: los activos tenemos los disponibles, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, inversiones, en el total de los activos. Luego tenemos los pasivos, donde incluiremos proveedores, gastos administrativos, impuestos, el capital y el resultado de los ejercicios anteriores. Ahora, para ver este presupuesto de una mejor forma, vamos a utilizar un ejemplo, donde supondremos una empresa en un periodo inicial de presupuesto, una proyección y un periodo final. Se enuncian las operaciones y los plazos, así como la situación inicial del balance. Simplemente hay que seguir el desglose de las operaciones en el tiempo y arriba el presupuesto económico y financiero. Bueno, ahí tenemos un periodo considerado desde julio a diciembre, el balance general al 30 de junio.
tenemos un disponible de 25.000, créditos de 19.000, bienes de cambio por 7.000, un total de 51.000. La suma de estos, un pasivo y capital. Tenemos proveedores por 13.000, acreedores varios por 3.000, una deuda financiera por 5.000, el capital, reservas y resultados por 30.000. Vamos a los puntos. Ventas anteriores a la línea A, mayo, se refiere a este punto, considerando de junio y diciembre. Mayo, 12.000, junio, 13.000, por lo tanto se proyecta un incremento de 1.000 por mes hasta el final del periodo. Ahora, las ventas presupuestadas son las siguientes: julio 14.000, en agosto 15.000, en septiembre 16.000, en octubre 17.000, noviembre 18.000, diciembre 19.000 y enero 20.000, por un aumento de 1.000 por cada mes, como ya se indicaba anteriormente. Ahora presentamos información adicional. Se trata de una empresa comercial, no produce, solo compra y vende. Las ventas se cobran el 50% a 30 días y el 50% a 60 días. El margen de contribución sobre las ventas es de un 50%. La empresa acostumbra a adquirir mensualmente las mercaderías que proyecta vender en el mes siguiente de la compra. Ahora, las compras de mercadería se abonan a 60 días, se presupuestan gastos fijos mensuales de 5.000, cuyo ingreso se nombrado anteriormente, proyectando el general de la empresa. Ahora, presupuesto de venta, como ya hemos dicho, sobre la línea, ¿cómo serán cobrados? Bueno, estamos viendo cómo se desarrollan los presupuestos entre ingresos y egresos parciales, incluso contenidos en periodos de tiempo determinado, como son meses, ya, y por líneas, ¿no? Línea A se le llamaría entonces, déjeme ver si me estoy quedando sin. Línea A se le llamaría a una cuenta de gastos. Ya, o un departamento de gastos. Ya. Ya, acá es total de costos y total de ingresos. Entonces establecemos cuadros comparativos. Lógico es que los ingresos tienen que ser mayores a los gastos, pues no, si no estuviéramos trabajando de gratis, en contra. Aquí vemos una diferencia entre 99.000 y 49.500. ¿Ya? Al final se unifican todos los valores, toda la información, y aquí la hemos clasificado en el tiempo, en la línea de tiempo, de julio hasta diciembre. Y el desarrollo que tiene que ver con los gastos y los ingresos. Este video se los voy a dejar colgado aquí. También lo tienen que completar de ver. Ya se los dejo en rojo y vamos al presupuesto financiero, que es lo último de este capítulo. A ver, señor Ortega no está. Ortega no llegó. Cristian Zambrano, que pidió ingresar. Hola, profe, buenos días. A ver, vamos al presupuesto financiero o el flujo de caja, que se le dicen. Cash flow. O flujo de efectivo. Dele. Presupuesto financiero, también conocido como cash flow, es el último de los presupuestos creados y se constituye como consecuencia de los demás presupuestos. Se determina si la empresa está en condiciones de financiar la planificación, ya sea con capital propio o de terceros. Si no, se debe revisar la planificación y hacer las modificaciones necesarias para que se ejecute a los medios de pago. Específicamente debe verificarse si el flujo de fondos estimado por la empresa le permite atender las prácticas de fondos a realizar durante el periodo presupuestario, según los compromisos y obligaciones planificados. El presupuesto financiero complementa y determina la factibilidad
perspectiva del presupuesto económico. El plan financiero resulta crucial para visualizar la vialidad del presupuesto. A veces un desarrollo muy atractivo tiene que destacarse por insuficiencia financiera, aunque desde el punto de vista. Desde el punto de vista económico, sería el mejor plan de implementación. El presupuesto financiero es una simple proyección de ingresos y egresos en un periodo determinado. Los ingresos están compuestos por estimación de pagos recibidos por venta en función del presupuesto de venta, estimación de pagos recibidos por ventas anteriores impagas desde el inicio, cobro de dividendos, cobros de comisiones, cualquier otro tipo de ingresos. Los egresos están compuestos por pagos de proveedores por bienes y servicios adquiridos, pagos a proveedores por bienes y servicios adquiridos con anterioridad que se encontraban en pagos desde el inicio, pagos de sueldo, cargas sociales, impuestos y demás obligaciones necesarias para el desarrollo de la actividad comercial de la empresa. Siga. Condiciones del presupuesto financiero. El presupuesto financiero debe dividirse en por lo menos periodos mensuales debido a la necesidad de acotar los periodos del control y de actualización. Terminado el periodo, se debe realizar el control presupuestario y realizar los ajustes necesarios para el mes siguiente. Alto ahí. Por eso es que les puse ese video del control de costos mensual. Aquí tenemos julio, agosto, septiembre. Aquí realizar una menor periodicidad. Menor periodicidad quiere decir que nosotros vamos a querer controlar el presupuesto semanalmente. Puede ser, pero muchas veces es innecesario porque se considera óptimo hacer un control mensual. ¿Ya? Si no, pasaríamos todo el día sentado echando números frente a la computadora mientras el resto de la gente sigue trabajando en el proyecto y tú estás más metido en la oficina, cuando en todo caso tú pudieras aportar más con tu presencia como jefe, dando la vuelta, conversando con la gente, a ver cómo se siente, cómo están trabajando, si tienen voluntad, si tienen buena predisposición. Eso logra a veces mucho mejor resultado que tú permanecer esclavizado en un escritorio y realizar un control demasiado exhaustivo. Entonces, si los divides en meses, está muy bien. Hasta ahí es aceptable. Si tú lo quieres dividir en semanas, ya como que estás exagerando un poco. Claro, depende del tamaño del proyecto también. Si el proyecto dura 2 meses, no puedes dividir el proyecto en solo 2 meses, sino sería bueno dividirlo en 8 semanas, ¿cierto? En 8 semanas. ¿Ya? Depende del tamaño y el tipo de proyecto también. Entonces les digo, como jefe, es bueno darse la vuelta y tener contacto con tus subordinados, ya los que tienen cargo de menos peso que el tuyo, para lograr una determinada asertividad, ¿no? Tener mejor contacto, hacer una reunión, un encuentro cada mes, ¿ya? Alguna parrilladita, alguna comida, alguna donde no se pasen de trago. Siempre con el objetivo de ahondar vínculos, ¿no? Sigamos. Aquí te quedaste, Cristian. Cristian creo que. Sigamos acá. Hola. Cada subperiodo debe estimar el flujo de fondos correspondientes a las actividades de este periodo y establecer la factibilidad financiera de los mismos. Las diferencias negativas. Déficit determina la necesidad de recurrir a la financiación externa mediante la adquisición de préstamos. Deberán calcularse intereses y gastos de financiación que serán incluidos en el presupuesto financiero y económico. El déficit presupuesto financiero puede conformar restricciones a la planificación y será necesario modificar el plan
proyectado y adaptarse a la realidad económica de la empresa. En caso del Dale. En caso de superávit, deberá preverse la posibilidad de invertir para colocar los fondos en exceso en inversiones, con el objetivo de que los saldos déficit se reduzcan lo máximo posible y no generen problemas de cancelación a futuras obligaciones. Con los superávit se debe realizar lo siguiente: llevar a cabo intervenciones financieras fuera de la empresa de corto plazo, distribuir los excedentes mediante dividendos, utilizar los excedentes en intervenciones dentro de la empresa o para financiar futuros déficits. Ya, Conociendo... aquí, esto es muy importante. Quiero hacer una para donde te dice con los superávit se debe realizar lo siguiente. Este es un conocimiento muy importante que no todo el mundo tiene la inteligencia emocional suficiente para aplicarlo. Si tú quieres, ya esto es un consejo personal, ¿no? Si tú quieres algún día salir de tu situación de pobreza, entiéndase la pobreza como la necesidad o la dependencia de estar esclavizado a un trabajo para suplir tus necesidades básicas, ¿ya? Porque así tú tengas un trabajo, sigues siendo pobre si es que no tienes un excedente, ¿ya? Si no te sobra dinero, sigues siendo pobre, sigues cubriendo solo tus gastos mínimos para tu sobrevivencia, ¿ya? Entonces, yo en experiencia personal escuché un consejo muy valioso de un cliente una vez, hace muchos años, ya casi 25 años, yo estaba recién ingresando como contratista y él ya tenía información valiosa de lo que iba a pasar con la empresa. La empresa iba a recortar contratistas en ese tiempo, ¿ya? Y yo estaba ingresando por otro lado. Entonces, yo estaba nadando como quien dice, contracorriente, ¿ya? Me dice, José, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Este es un consejo muy valioso de vida que ni siquiera te lo debería dar un profesor, sino un padre como tal, o una madre, o alguien muy allegado a tu familia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes en lo posible hacer lo imposible de no depender de un solo ingreso en tu vida. Correcto. ¿Ya? Si tú dependes de un solo ingreso, no vas a poder salir, no tienes capacidad de ahorro. Pero el día que sí tengas un exceso, que tú gastes en tu casa 800 y estés ganando 1.500, 1.300, 1.200 dólares, debes utilizar ese excedente de buena manera. Por ejemplo, llevar a cabo inversiones financieras, dice aquí, claro, aquí estamos hablando a nivel empresarial, ¿no? ¿Ya? No estamos hablando de inversión, vender tu carro y comprar un carro nuevo. Eso no es una inversión. ¿Ya? No estamos hablando de vender tu televisor de 50 y comprarte uno de 75. Eso tampoco es inversión. Correcto. Si tú tienes un carrito mugrosito de 2.000, 3.000 dólares, que cada rato se te queda botado, bueno, si vas a cambiar de carro, si tienes un exceso y tienes chance de comprarlo de contado y ahorrarte los intereses, ya, si te llega una buena pega, como quien dice, ya, cómprate un carro productivo, pues no, productivo, una furgoneta para expreso, un camión para transportar ni sé qué cosa y lo metes a una compañía, ya, si te vas a comprar una casa, que esa casa no te sirva solo para vivir tú, sino que también te permita que tú arriendes o subarriendes, ¿ya? Y en todo caso poderle sacar recursos también a ese bien que además de servirte a ti te va a generar ingresos extras. ¿Me explico? Entonces, enfocado en esa idea de que todo lo que tú compres lo consideres una inversión, o sea, no todo lo que tú compres no solo debe cumplir la sola función de suplir tu necesidad,
sino que también tiene que tener un objetivo, un plan B, un objetivo extra. La casa, no solo para que vivas tú, sino que para que la puedas también arrendar. ¿Ya? No importa que te toque vivir en un espacio reducido, pero vas a estar viviendo. ¿Ya? Un carro, por ejemplo, una furgoneta amarilla de expreso, te va a servir a ti para transportarte, ¿cierto? Pero también te sirve como un... Me llamas, no sé, creo que en 2 horas me desocupo Ya. para ir a arreglar eso de la planilla de la energía eléctrica, a ver Ya. si se puede abonar. ¿Ya? Ese carro, esa furgoneta te va a servir como un medio de producción, ¿ya? Para además de tú poderte transportar a personas que necesiten tu servicio. Eso se los dejo ahí como un consejo. Todo lo que ustedes tengan la oportunidad mediante un excedente financiero de adquirir, siempre lo vean con esa proyección. ¿Me explico? A ver, ya nos falta poco. Tenemos 8 minutos. Siga alguien que no esté. A ver, Reyes no ha leído todavía. Reyes, ¿dónde andas? La niña Reyes, ¿dónde anda? Lectura. Fuga. Aquí estoy. Le voy a poner fuga. Pero si aquí estoy. Espera, a ver, por favor, ayúdeme con la lectura. Pasa frente al espejo nomás usted, oiga. Ayúdeme, niña, con la lectura. Conociendo de antemano los faltantes de fondos, se podrán estudiar distintas alternativas de financiación y obtener los fondos necesarios en las mejores condiciones. El presupuesto financiero es el presupuesto más dinámico actualizado mensualmente. Entre las ventajas que proporcionan los presupuestos financieros se pueden enunciar indicantes del inicio, los excedentes y faltantes de fondos. Permite una utilización más eficiente de las disponibilidades al aplicarlas para nuevas inversiones. Indica el momento conveniente para acceder a un préstamo y el momento de una devolución. Es un sólido fundamento para obtener crédito. Se constituye en la herramienta más idónea para el control permanente de las disponibilidades de la empresa. Muy bien. Entonces les voy a dejar ya con esto viene la unidad 2 y les voy a dejar algunos videos aquí con sus respectivos temas para que vayan adelantando ya el entorno de Project que vamos a comenzar desde la próxima clase. Les solicito una vez más, una laptop no es un gasto, es una inversión. Correcto, ¿ya? Porque te va a servir no solo para estudiar, como les decía, los del carro y la casa. Te va a servir también para producir en determinado momento. Y para eso están adquiriendo conocimientos, para sacarle el jugo a esa herramienta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos acá, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir, vamos al chat. Profe, ayúdame con la asistencia de Moranda Gómez. Ya va. De la puerta abajo, que han perdido la llave los muchachos. Aquí está el pantalón. Revisa bien el pantalón. Se envió correctamente el archivo, ahí lo pueden descargar. Ahí lo pueden descargar en este momento, ahí están incluidos 750. ¿Quién dice asistencia? Cuello. Vamos a ver las asistencias. ¿Quién me decía de la asistencia? Cuello entró tardísimo.
1. ¿Quién más? Pedro Calvi, profe. Salas Pito también. Salas, usted entró como a 10, faltando 10 minutos para terminar. Entré a las 8:05. Yolanda Gómez. Yolanda Gómez. Uy, no, Yolanda. Yolanda Gómez, profe. No me cambie el nombre. Yolanda por la noche nomás, profe. Vienes a aparecer. Listo con la lista. Ingeniero Marcillo Burgos. ¿Cómo? Esteves López. Esteves también. Sí. Tienen serios problemas con la asistencia. ¿Ah? Verá que con eso no hay escapatoria. Justifiquen con tiempo. Profe, yo entré con 8 y 10. No entré muy tarde. La clase está desde las 7, señor. A ver. Ingeniero, Marcillo Burgos. Pero no sé. También Marcillo. Sí, pero... Castro Carlos, profe. Listo, entonces. Buenos días con todos, porque tengo otra clase. Ahí está la información. No la dejen dormida. Vean los videos que no terminamos de ver y vean los videos que van a hacer en la unidad 2 de práctica. Consíganse una laptop, presten por ahí, instalen Project 2016 que les va a servir. Gracias, buenos días.